Hola, yo soy Emiliano Casariego Rojas y esta es mi actividad de literatura, educación financiera. Yo voy a hablar acerca del libro Broke Millennial, Stop Scrapping By and Get Your Financial Life Together. Yo voy a dividir este video en resumen por capítulo y hasta el final voy a dar mi opinión acerca del libro en general y las 5 ideas más importantes que yo considero son las que más destacan sobre todas las demás. Bueno, para empezar, en el capítulo 1 el autor nos habla acerca de, bueno, nos empieza platicando a través de experiencias de la vida real, que sus padres le enseñaban pequeñas pero valiosas lecciones financieras, ¿no? Nos pone el ejemplo de cuando era muy pequeño, quería comprarse un juguete y por eso decidió vender donas. Y que al final del día, después de que vendió todas las donas que había comprado, tuvo como $30 más o menos. Y que su papá, después de que se juntó ya todo esos $30, le quitó más o menos unos $15 y dijo que eran lo de la gasolina por ir por las donas y traerlas y también el costo de las donas en sí, ¿no? Y es por esto que el autor nos comenta que diferentes experiencias así le han ayudado a entender cómo funcionan las finanzas personales de una manera más ah, menos complicada, mejor dicho. Posterior a esto nos cuenta que durante sus 20 más o menos, con una plática con una amiga, decidió empezar un blog llamado blogmillennial.com y era para ayudar a la gente que encuentra las finanzas estresantes, darle como consejos o tips para que, vaya, vean las finanzas de una diferente manera y ya no las encuentren tan estresantes. Y estos tips y consejos los daba a través de sus propias experiencias y esto lo llevó a conseguir un mejor empleo y ser entrevistado por diferentes cadenas informativas. Ahora sí, el capítulo 2 es cuando de verdad empieza este libro. Y la idea principal del capítulo 2 es que el dinero se debe ver como un matrimonio, es decir, una relación a largo plazo, en vez de como una cita, una relación a corto plazo. Y el autor nos empieza platicando que hay tres diferentes tipos de personas. La, mm, el primer grupo de personas son aquellos que gastan hoy y se preocupan por pagar mañana, ¿no? Y que si bien es cierto que este grupo son como los más divertidos, son los que probablemente trabajarán toda su vida de godines porque no podrán ahorrar dinero ya que siempre lo están gastando. El segundo grupo son el tipo de personas que planean muy a futuro y de manera bastante optimista, pero no hacen poco o nada en el ahora para conseguir esos objetivos, ¿no? Es decir, son poco proactivos. Y el último grupo son aquellos que son muy reservados con el dinero con el pretexto de que lo pueden llegar a necesitar en el futuro. Y el autor dice que si bien el hecho de ahorrar dinero y ser precavido no es algo malo, sino es algo bastante positivo, el autor recomienda no ser extremistas y también gastar un poco de dinero. Luego, en el capítulo 3 el autor nos habla acerca de unos conceptos básicos, ¿no? De cuatro más específicamente. El primero es el ratio de cuánto dinero deberías tener ahorrado en tu cuenta de retiro según tu edad. Y nos dice que a los 25 tenías que tener un ratio de 0,2 a 1, a los 35 un ratio de 1,6 o 1,8 a 1, a los 45 un ratio de 3 a 4 a 1 y a los 65, que es aproximadamente la edad general de retiro, un 16 a 20 a 1. El segundo concepto que nos trata es el fondo de emergencia, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, básicamente es un fondo de emergencia que nos permitirá seguir viviendo, ¿no? ¿Y qué cubre este fondo de emergencia? Bueno, pues necesidades básicas, ¿no? Renta, pagos de servicios, comida, transporte, etcétera, ¿no? Y esto se calcula juntando todo tu efectivo y tus equivalentes de efectivo y dividiéndolo cantidad de entre la cantidad que necesitas para cubrir tus gastos básicos, como ya dije, son luz, agua, gas, renta, comida, etcétera. El tercer concepto es el ratio de deuda-ingreso y el cual se calcula de la manera siguiente. Primero tenemos que juntar todos los pagos mensuales de deuda que debemos y dividirlo entre
total de ingreso que recibimos mensualmente. Es decir, que se divide todo lo acumulado en deudas entre tu ganancia mensual antes de impuestos y seguros. Y el resultado, este DTI, entre más bajo es mejor. Por último, el cuarto concepto que nos presenta es el valor de patrimonio neto. Y esto es básicamente es calcular mm, todos tus activos y le restas todos tus pasivos y ese es tu valor de patrimonio neto. Y bueno, en este caso, si el resultado es positivo, es buen indicador de tus finanzas personales. Luego, el capítulo 4, presupuestos, presupuestos y más presupuestos. En este capítulo, el autor nos habla de diferentes tipos de presupuestos, para qué sirven, por qué son importantes y y nos da algunas estrategias para poder gen- este, para poder crear algunos presupuestos, ¿no? Algunos tipos de ahorros para cualquier eventualidad. Por ejemplo, el primer presupuesto es llamado la dieta de efectivo, porque sugiere que pagues todos tus gastos en efectivo, ya que de esta manera es más fácil darse cuenta de cuánto es la cantidad que gastas mensualmente, ¿no? Y esto es más fácil de relacionar porque tú estás viendo de manera física todo el dinero que estás gastando. Este presupuesto está muy orientado a la gente que utiliza mucho las tarjetas de crédito para pagar sus diferentes tipos de gastos, ¿no? Ya que no visualizan eh, de, de manera, ¿cómo decirlo? Les es muy difícil darse cuenta de cuánto dinero gastan, ¿no? Ya que como solo utilizan la tarjeta de crédito, no se dan cuenta en el momento, hasta ya después cuando viene la factura. Luego, el segundo presupuesto es un primo del presupuesto anterior, y es la de rastrear hasta el último centavo. Y esto, bueno, y en este presupuesto se deberá registrar cada transacción realizada hasta el último centavo. Es decir, al final de todo el día anotas en una hoja de papel todo lo que has gastado y en eso te vas a dar cuenta de todas las compras que haces y podrás eliminar las que no sean tan necesarias. Es decir, podrás darte cuenta de todos estos gastos hormiga, que pueden ser gastos pequeños, ¿no? Comprar un refresco, unas papas o algo así, pero que a la larga representan un gasto bastante considerable, ¿no? El tercer presupuesto se llama el sistema de sobre, y esto es básicamente como su nombre lo indica, separar el dinero para diferentes aspectos en sobres de papel, ¿no? Por ejemplo, vas a tener un presupuesto de ocio, ¿no? Y destinas cierta cantidad de tus ingresos, lo pones en un sobre y lo guardas, ¿no? Luego vas a tener un sobre no sé, por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿no? Eventualidades con el coche, ¿no? Y ahí vas a poner igual. Destinas un porcentaje de tus ingresos y lo guardas. Y así como con cada aspecto de gastos que tengas en tu vida, ¿no? Puede ser para igual amenidades, para comida, dije ocio, etcétera, etcétera, ¿no? Y el chiste de este presupuesto es que una vez, bueno, o en dado caso de que te gastes todo el dinero de ese sobre en específico, no puedes agarrar dinero de los demás sobres, ¿no? Y este sistema obliga a quien lo está utilizando a ser consciente no solo de cómo y en qué se gasta el dinero, sino que deberá analizar estos gastos para no quedar sin dinero en alguna categoría o en varias. Luego, en el capítulo 5 nos hablan acerca de los productos financieros, ¿no? Y nos ofrecen algunos tips básicos para encontrar un buen producto financiero. También nos mencionan que hay que buscar opciones en las cuales no pagues algunas comisiones como comisión anual, comisión de mantenimiento, comisión de balance mínimo, comisión de retirar efectivo, este, comisión de actividad, comisión mensual, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos resalta que sobre todo debemos de buscar que si contratamos un producto financiero, deba de contar con mejor dicho, no deba de contar con las siguientes condiciones, ¿no? Una tasa anual, una tasa de activación, ninguna comisión mensual y tampoco ninguna comisión de administración de cuenta. Un aspecto importante de este capítulo es que nos explica cómo los bancos generan dinero con el capital de sus clientes,
y que por esta razón debemos de buscar un banco que nos ofrezca una tasa de rendimiento decente, ¿no? Ya que esto nos va a ayudar a no solo generar más dinero, pero sino también en el largo plazo tener una tasa decente por todo el tema de la inflación y las diferentes variables de la macroeconomía, etcétera. En el capítulo 6, ¿no? El buró de crédito y puntaje de crédito y también historia crediticio, nos habla básicamente de todos estos conceptos que acabo de mencionar, ¿no? El por qué son importantes, cómo nos afectan y el cómo se crearon, ¿no? Que la historia resumida es que en 1956 dos caballeros llamados Bill Fair y Earl Isaac se juntaron y decidieron que ya era hora de que las decisiones empresariales con respecto a prestar crédito dejaran de tomarse a base de sentimientos y en vez de eso se utilizaran datos para poder saber a quién sí prestarle y a quién no prestarle. Como dije, nos hablan de la importancia de este concepto, ya que gracias a esto puedes obtener préstamos de manera más sencilla y una tasa de interés más baja si tienes un puntaje de crédito alto y el caso contrario si tu puntaje de crédito es bajo, ¿no? También hay que hablar de algunos conceptos, entre el más destacado creo que es el de thin line, y este concepto se refiere a que tienes un poco o nulo historial crediticio. Pero de las cosas más importantes que se encuentran en este capítulo es el cómo se determina el historial crediticio. Este se divide en historial de pago, equivale a un 35%, cantidad de deber equivale a un 30%, duración del historial crediticio 15%, y mezcla crediticia y no crédito, ambos equivalen a un 10%. Y luego en el capítulo 7 nos habla acerca de cómo utilizar una tarjeta de crédito y no ahogarse en deuda, ¿no? Y básicamente nos ofrece tres líneas de pensamiento muy sencillas. Uno, este, no gastes más de lo que ganas. Dos, siempre paga a tiempo. Y tres, siempre paga de manera completa y si puedes, un poquito más. Ya que esas tres acciones te van a ayudar a tener un historial crediticio bastante sano, pero sobre todo a no generar nada de deuda. Eh, ¿Qué más? Creo que ya el capítulo 7 es todo. Y del capítulo 8, bueno, y otro tema, otra línea de pensamiento del capítulo 7 es que una buena forma de utilizar una tarjeta de crédito para generar un buen historial crediticio es pagar todos tus gastos indispensables con la tarjeta de crédito y no gastar como este dinero en la tarjeta de crédito en actividades de ocio. Luego en el capítulo 8 básicamente nos habla de ya, bueno, yo le puse el título de ya utilicé mi tarjeta de crédito, ahora cómo pago mi deuda de crédito. Y en este capítulo nos ofrecen como varias estrategias para poder pagar nuestra deuda de crédito, pues las dos que a mi parecer más destacan es la primera opción se basa en la lógica matemática y se llama avalancha de deuda. Y esta funciona básicamente de la siguiente manera. Tú vas a organizar todas tus deudas de la deuda con mayor tasa de interés a la menor. Luego, la deuda con mayor tasa de interés, vas a realizar pagos por arriba del mínimo para tratar de liquidarla más rápido y que así no te genere interés. Y todas las demás deudas vos solo vas a pagar el mínimo para que no te crezca de interés y así no pagues más. Y esta manera es muy lógica porque, como bien dije, eliminas tu mayor deuda de la manera, entre comillas, más rápida, pero sin descuidar las otras deudas igual menores, entre comillas. Y la segunda opción se llama la bola de nieve de deuda y sobre todo tiene un efecto más psicológico porque bueno, básicamente se hace el mismo proceso que la avalancha de deuda, pero aquí se organiza de la tasa de menor interés a la tasa de mayor interés. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que vas a liquidar tus deudas menores de una manera más rápida y así tú vas a ver visualmente que tienes menos deudas, aunque, bueno, la deuda más grande va a seguir ahí, es la que te va a seguir como molestando. Y en el capítulo 9, cómo lidiar con un préstamo estudiantil y no morir en el intento, el autor básicamente nos dice que tenemos que hablar de esto con nuestro entorno de una manera muy honesta, es decir, hablar con nuestros padres y decir si es viable solicitar un préstamo educativo. Y el autor recalca el hecho de que se debe ser honesto acerca de la situación financiera para no tomar una deuda mal informada o de manera precipitada.
Menciona algunas de las diferencias primordiales entre préstamos públicos y privados, sobre todo las tasas y algunas condiciones diferentes que ofrecen tanto instituciones públicas como privadas. Y asimismo nos habla acerca de puntos clave para poder obtener un préstamo estudiantil y no ahorrarte en deudas. Y algunos de estos puntos es revisar, uno, el costo anual total, que esto es una cifra que resume todos los costos en los que incurrirás al contratar el crédito. Dos, la tasa de interés, revisar si es fija o variable. Eh, Luego tenemos las comisiones, saber por qué te van a cobrar y cuándo te van a cobrar. Seguros, que normalmente los créditos están ligados a diferentes tipos de seguro, pero pide que te expliquen detalladamente los seguros de cobertura y su costo. Y por último, tablas de amortización. Y estas son importantes, pues te permitirán ver la manera en que aplican los pagos que haces y podrás planear si te conviene anticipar los pagos o generar una estrategia diferente con respecto a esto. En el capítulo 10, la importancia de ahorrar dinero pese a tener deuda, ¿no? En este capítulo, el autor nos habla de que a pesar de tener deuda, es primordial siempre tener dinero ahorrado, ya que este dinero ahorrado te va a servir en caso de cualquier tipo de imprevisto. También nos recuerdan algunas de las diferencias, de las diferentes estrategias ya mencionadas para organizar, utilizar y ahorrar tu dinero. Y hablan acerca de tener varias reservas de dinero para diferentes tipos de situaciones o imprevistos que nos podrían llegar a pasar. Y nos da un consejo muy importante que es el de aprender a vivir por debajo de lo que uno gana al mes, ya que este curso de acción ayuda a reducir un poco los gastos y de los gastos que tienes y así tener como un colchón, entre comillas, extra, ¿no? Luego, en el capítulo 11 el autor nos habla acerca de cómo lidiar con las situaciones sociales y las finanzas personales. El autor nos menciona que es importante encontrar un equilibrio para no solo cuidar tu bolsillo, sino también de ser feliz. Y nos ofrece 5 consejos para poder lograr esto. El primero es preparar un presupuesto por adelantado, ¿no? Ya que así tú vas a llevar un dinero a ese evento social y no vas a gastar de más. El segundo consejo es ofrecer una alternativa más barata, ¿no? Porque quién sabe, a lo mejor pueden ir a ese lugar y gastar menos. El tercero es aprender a decir que no algunas veces. Y esto es importante, ya que va a haber veces en las que es mejor decir que no y ahorrarse ese dinero y así no andar comiéndose las uñas a fin de mes sin saber de dónde vamos a sacar el dinero para pagar nuestras deudas. El cuarto consejo es ser honesto con tus amigos acerca de tu situación, porque en muchas ocasiones puede marcar la diferencia de decir, vamos a armar un plan que requiera muchos gastos o vamos a armar un plan más moderado. Y por último, el último consejo es, si sales, hay que asegurarse de pagar lo que te corresponde para no andar debiendo a amigos o quedando mal y así evitar futuras complicaciones. Pero en el capítulo 12, dinero, amor y deudas, algo común pero secreto, el autor nos habla de cómo se debería abordar la situación financiera en una relación, ya sea tuya o de tu pareja. ¿No? Nos dice que estas conversaciones van a dar poco a poco con el tiempo y que la gente, a pesar de que casi todas las parejas tienen problemas financieros, no siempre se abren en la primera conversación, ¿no? Que tiene que ser como una cebolla, ¿no? Pelarlo capa por capa. Y nos resaltan que dicho tema se tendrá que discutir de manera calmada y según la confianza que se tienen como pareja, pero sobre todo de manera honesta. Y nos dice que uno de los aspectos más importantes que se deberían discutir en pareja son qué tipo de deudas poseen, cuánta deuda, también tus reportes de puntaje de crédito o si estás en buro de crédito, y también cómo estás abordando dichas deudas para liquidar, ¿no? Y por último, nos ofrecen unos consejos acerca de cómo identificar si tu relación financiera con tu pareja no es sana, ¿no? Y entre los que más destacados y más obvios de identificar están el de que tu pareja usa tu dinero sin permiso, que tu pareja usa tu identidad para obtener acceso a crédito y préstamos, y que tu pareja se niega a permitirte el acceso a dinero sin antes pasar por él o ella primero. Luego, en el capítulo 13, el autor nos habla de por qué los millennials siguen viviendo con sus papás aún después de graduarse de la carrera. Y hace y resalta el hecho de que esto no es necesariamente algo malo,
y nos aclara de que las generaciones anteriores se movían de casa a una edad más temprana por diferentes circunstancias, tanto sociales como económicas, pero conforme el tiempo va pasando, estas características van cambiando. Y entonces las mismas que obligaron a nuestros papás a mudarse de casa muy jóvenes pueden no aplicar con nosotros, ¿no? Ya que los tiempos son diferentes y otras características afectan estas decisiones, como por ejemplo el hecho de que cada vez el estado de bienes raíces es un poco más caro. Entonces, una de las situaciones más determinantes eh, por las que los millennials no se mudan de la casa de sus padres. Sin embargo, en este capítulo el autor aborda pros y contras de seguir viviendo con tus papás. Por ejemplo, algunos pros es que no pagas renta y bueno, siempre tienes un lugar, tienes un techo sobre tu cabeza a pesar de no estar en la situación financiera más fuerte. Y algunos contras es que no eres totalmente independiente y que vas a tener que seguir las reglas de tus papás, te guste o no. Y por último, nos da su opinión acerca de por qué sí está a favor de tomar el riesgo de irse a vivir por cuenta propia, ¿no? Y básicamente en general nos dice que de esta manera te hace madurar más rápido, te hace ser más responsable y te hace más proactivo para buscar soluciones. En el capítulo 14, ¿no? Cómo negociar un contrato laboral y no morir de pena en el intento, el autor nos platica que, bueno, en una experiencia, ah, estaba negociando un contrato y ofreció cantidad X y su empleador le dijo que sí, luego, luego, ¿no? Y que ahí se dio cuenta de que se había subvaluado a sí mismo con su propuesta, ¿no? Ya que su empleador ni siquiera trató de hacer una contraoferta, ¿no? Y a lo largo del capítulo, el autor nos ofrece diferentes tips, ¿no? Ya si eres un oficinista de toda la vida, es decir, un godín, o si eres un freelancer que le gusta trabajar solo, ¿no? Nos ofrece estos tips para poder negociar un buen contrato, ¿no? Y entre los que más destacan son que siempre que vayamos a una junta, llevemos como un folder de lo que podemos aportar o ya hemos aportado a la empresa. También nos dice que nos valoremos un poco mejor, que si vamos a pedir cantidad de X, pidamos cantidad de X más uno. Y de la mano va el siguiente consejo, ¿no? Que es informarnos acerca de cuáles son las condiciones de otros colaboradores para así poder tener una base y un techo acerca de las cantidades que se manejan en dicho trabajo, ¿no? Y así no subvaluarse como lo hizo el autor, pero tampoco decir una cantidad exorbitante, ¿no? Que claramente te van a rechazar. Luego, en el capítulo 15 el autor nos habla de que todos pueden invertir, pero no todos saben cómo, ¿no? Y nos dice que no necesitamos estudiar muchos años para poder comprender este tema, que simplemente entendiendo algunos conceptos básicos como lo son acciones, bonos, liquidez, fondo indexado, riesgo aceptado, dividendos, etcétera, es más que suficiente para poder irnos metiendo en las inversiones de poco a poco, ¿no? Luego, en el capítulo 16, el tema tratado es de las consecuencias positivas de crear una cuenta de retiro tan pronto como consigas un trabajo fijo y las consecuencias negativas de no hacerlo a tiempo, ¿no? Este, También nos recomienda algunos lugares para abrir una cuenta de retiro, que son los mencionados en el capítulo anterior, y nos menciona que las comisiones más probables que vayamos a pagar sean la tasa de gasto, la tarifa de administración de inversión y la tarifa de mantenimiento. Y algunas recomendaciones a la hora de abrir una cuenta de retiro es diversificarse, informarse, elegir un fondo indexado y no estresarse por cada noticia negativa bueno, con respecto al tema, ¿no? Ya que un día puede haber dos noticias negativas y pasado mañana puede haber tres noticias positivas, ¿no? Entonces no hay que estresarse por ese tema. Luego, en el capítulo 17 el autor usa esta oportunidad para hablar acerca de si vale la pena contratar un asesor financiero, ¿no? Y en una respuesta resumida, sí vale la pena, pero no es tan necesario. ¿Por qué vale la pena? Bueno, pues es importante hacerlo ya que esta persona te ayuda a llenar el vacío dejado en la industria por la falta de regulación del gobierno. Y no es tan necesario porque si tú te informas lo suficiente, bueno, vas a poder cumplir con el rol de un asesor financiero. También nos mencionan las ventajas y desventajas de contratar o en dado caso no contratar a un asesor financiero. Y también, bueno, y por último, nos informa acerca de las características que debe tener un asesor financiero certificado en caso de sí contratarlo.
las cuales son que el asesor tenga un bachelor, perdón, como mínimo, también haber pasado el examen CPF, 2 años de experiencia igual como mínimo, y antecedentes que cumplan las reglas de ética y conducta de la Junta de la CPF. Y por último, en el capítulo 18, ¿no? El autor nos habla acerca de los pros y contras de tanto rentar o sacar un crédito hipotecario para comprar un inmueble. Este, las, las ventajas de rentar son, bueno, mejor dicho, el autor nos comenta que es mejor rentar bajo ciertas circunstancias y como por ejemplo no poder pagar el precio del lugar donde quieres vivir, pues si no puedes comprar una casa, también si no planeas vivir en ese lugar por mucho tiempo o si tu trabajo te pide viajar constantemente. También remarca la idea de que rentar un lugar en donde vivir no es un desprecio de dinero como mucha gente cree y que a la larga tampoco es que pagues más si hubieras comprado una casa o pagues más si hubieras rentado, ¿no? Que son gastos que ahí van más o menos de la mano y que depende de, por ejemplo, también la zona y el tipo de inmueble que desees adquirir. También durante este capítulo nos explica que se necesita poner el 20% del total en el primer pago para poder obtener un crédito hipotecario y nos remarca dos de las consecuencias más importantes en el caso de poner un porcentaje menor a ese 20%. El primero es que obtendrás una tasa más alta y el segundo es que tendrás que pagar un seguro privado, el cual es muy caro. Y nos dice que en dado caso de que no logremos juntar ese 20%, nos esperemos un poco para evitar este tipo de consecuencias, ¿no? Y por último, el autor nos dice que si nos vamos si vamos a rentar algún inmueble o si vamos a comprar algún inmueble, debemos de revisar las siguientes características. Uno, que el sistema de calefacción o aire acondicionado funcione. Dos, que la red eléctrica esté en buenas condiciones. Tres, buscar señales de moho. Cuatro, buscar grietas en la estructura en general. Y cinco, asegurarse de que el inmueble no tenga ningún tipo de goteras o tuberías podridas o madera podrida. Por último, mi opinión, yo creo que este libro es muy bueno si quieres empezar a tener control de tus finanzas personales, ya que te introduce a temas que mucha gente encuentra complicados, pero el autor nos explica de una manera sencilla y utilizando ejemplos prácticos y de la vida real, lo cual hace que tú te puedas relacionar o entender estos temas de una manera más fácil. Y también trae conceptos y algunos tips muy, muy interesantes, ¿no? Que tú, si lees este libro y que aparte te informas un poco más, pues bueno, como bien lo dice el autor, vas a tener control de tus finanzas personales y no vas a tener que trabajar toda tu vida para pagar tus deudas, ¿no? Y por último, las ideas principales del libro, y bueno, las más importantes para mí, son uno, que los millennials encuentran el dinero estresante y por eso se bloquean en temas financieros. Dos, que para cambiar tu relación con el dinero, primero debes descubrir por qué percibes el dinero de cierta manera. Tres, las tarjetas de crédito son geniales siempre y cuando las pagues de manera completa y a tiempo. Cuatro, ahorrar dinero es vital, ¿no? Y como bien lo dije en uno de los capítulos, a pesar de tener deuda, tú debes de ahorrar. Y cinco, registrar tus gastos te ayuda a comprender mejor el uso que le das a tu dinero y por ende te ayuda a ahorrar mejor. Que es lo que decíamos, ¿no? Que si tú registras tus gastos te puedes dar cuenta de ciertos como gastos hormiga que pueden parecer inofensivos, pero ya una vez que los cuentas, todos los gastos son una cantidad bastante grande, ¿no? Y este extra, que yo creo que es como una idea subliminal de este libro, es que no tiene nada de malo no saber nada de estos temas, porque mucha gente no sabe y en las escuelas no son temas que puedas ver como en secundaria o en preparatoria, sino son temas más relacionados a carreras como contaduría, administración en finanzas, etcétera, etcétera. Y bueno, sigo, pero el error recae en no hacer nada para cambiar ese estado, ¿no? Porque, como bien dice el autor, hay muchas posibilidades, ¿no? Actualmente en este siglo XXI, existe el Internet, ¿no? Y también hay asesores financieros que te pueden ayudar a tener un control, ayudarte a poner tus finanzas en orden, ¿no? Y tú poder controlar estas finanzas y que las finanzas no te controlen a ti, ¿no?
De hecho, creo que estos son como los temas más importantes, o no más destacables en el libro. Eso es todo. Da, muchas gracias.